Antroporama presenta el experimento psicológico prohibido que acabó haciéndose real. ¡Wow! Vamos a ver. ¿Alguna vez te has preguntado qué parte de cómo eres nació contigo y qué parte la construyeron los demás? No. Esta pregunta tan interesante resume lo que en psicología se conoce como la dicotomía entre lo innato y lo adquirido, el debate clásico entre naturaleza versus crianza. Oh, bueno, hay que matizar un poco, ¿eh? Se dijeron muchas cosas ahora mismo que probablemente no hayan entendido. A ver, vamos a desglosar. Pues resulta ser que hay un pequeño debate, no solamente de la psicología, sino en general de las ciencias sociales, que hablan sobre si las personas son así porque quieren, porque han sido diseñadas para ser así, o les han inculcado ser así. Hay algunas partes de la biología que hablan de que hay cierto tipo de memoria genética que nos da cierta predisposición a ciertas cosas. Luego está que sería como lo innato. Y luego tenemos la parte social, que también tiene que ver con el dinero, los amigos, el contexto histórico, las relaciones públicas, las amistades de nuestros padres o las no amistades, la cultura y tradiciones. O sea, es un caos. Y la verdad, casi nadie se pone de acuerdo como. Pero tampoco es necesario llegar a un acuerdo, ¿eh? O sea, tú eres en cierta medida porque también eres parte de lo que has elegido ser. Porque hay gente que vive las mismas condiciones y toman distintos caminos, ¿no? Dice, reacciona a las fases de Goku 1 al 20 con música de Linkin Park. Oh, no, el problema es en la música de Linkin Park. Nos banean. Típico video que manda la maestra. Pares. ¿Por qué pusieron una canción de niños y después una rara que se escuchó muy rara? ¿Eh? No lo sé. Me imagino que se refiere al del video, ¿no? Transiciones. ¡Wow! Este debate trata de resolver qué parte de tu conducta está determinada genéticamente y cuál depende de haberte desarrollado en un determinado entorno. Cómo de diferente serías como persona si tu organismo, con la misma exacta carga genética y epigenética, se hubiese criado en un entorno completamente diferente. Por ejemplo, ¿serías igual de inteligente? ¿Tendrías la misma moralidad, la misma orientación sexual? ¿Tendrías al menos una personalidad similar? Estas preguntas no son nuevas, son cuestiones que filósofos primero e investigadores después llevan muchos años explorando con aproximaciones diferentes. Pero hay una aproximación que arrojaría datos especialmente relevantes. Se trata de una aproximación tan cruel para los sujetos experimentales que en psicología se conoce como el experimento prohibido. Hola, Mr. Imagina que quieres averiguar qué parte de la conducta de un humano está determinada genéticamente y cuál depende de su historia de interacción con el entorno. Una cosa que podrías hacer... Dice, entonces, si reaccionas a las fases de Goku del 1 al 20 con... Si no tuviera la música de Linkin Park, sí. Ya sabes, derechos de autor. Luego me andan silenciando en la T morada y es un lío estar ahí como de... Oye, pero lo hice bajo las leyes de quién sabe qué. No, y yo, ok. Es ir al momento en que empieza a interactuar con el entorno, el nacimiento o incluso ¡Está antes, desnudo! porque en el vientre materno también estás interactuando con el entorno, y privarlo de cualquier interacción para ver qué capacidades florecen y cuáles no. Ahora entiendes por qué se llama prohibido, porque implicaría coger a bebés y aislarlos completamente. Obvio. En este experimento hipotético tendrías que dar un mínimo de soporte vital a los bebés para que no murieran. Tendrías que alimentarlos, lavarlos, darles calor, etc. Esto implica un mínimo de interacción con el ambiente, pero sería la mínima... Pero sí lo hicieron, ¿no? O sea, hay un tipo llamado Skinner, que es un teórico de la psicología, que sí hizo eso. Por eso se llama la caja de Skinner. Cuando la psicología se pone densa en serio, se pone muy perturbadora. Que necesita el organismo para seguir vivo. A partir de ese mínimo básico podrías elegir aumentar según conveniencia el grado de interacción con el ambiente. Podrías tener niños vivos pero deprivados de estímulos sensoriales si los mantienes sin luz, sin sonidos, sin olores ni sabores, etc. y ver qué humano sale de ello. Podrías tener niños expuestos a un ambiente normal pero sin contacto social, o niños expuestos a contacto social pero no lenguaje, o expuestos a todo menos a elementos culturales determinados.
Ay, pues creo que hay la historia de... Hay un Tarzán, por así decirlo. Hay un Tarzán en la vida real, que era un chico, creo, que digamos que se perdió en un bosque y no tuvo interacción y sobrevivió como pudo. Y cuando lo encontraron los investigadores, pues era como una joya, porque era la primera persona que se desarrolló sin un tipo de soporte y tal, ¿no? O sea, era como de que wow. Y yo no me acuerdo qué fue de él. Pero creo que sí se recuperó, nada más que ya no pudo desarrollar el lenguaje, porque resulta que el lenguaje se desarrolla en unas etapas muy críticas y específicas en el desarrollo humano. Entonces, sin eso, pues nunca pudo desarrollar el habla. Dice, pues sí, que era lo que tenía enfrente. Tendría que encerrar a 2 bebés sin hablarles y ver qué idioma desarrollan. En teoría, esa sería la teoría. ¿Desarrollarían un idioma? ¿Estarían comunicarse o no desarrollarían lenguaje? Eso es curioso, ¿no? Del señor. ¿Qué era lo que tenía enfrente del señor? Pues mi banner de stream de martes a jueves, 10 de la noche, horario México. Dice, mañana va a ser en vivo porque me tengo que... Ok, bueno, si ya tienes que ir a descansar, no te preocupes, descansa. Aquí va a estar subido el en vivo y también vamos a continuar mañana y pasado, ¿no? Pasado me voy de viaje, wow, felicidades, espero que disfrutes mucho tu viaje. Qué envidia, yo apenas si puedo pasear al parque. Cool, bueno, continuamos. Podrías toquetear variables que nos darían mucha información y los resultados serían harto interesantes. Pero a todas mil. Hay una gran diferencia entre datos interesantes y datos importantes. ¿Son interesantes? Sí. ¿Son importantes? No, porque también digamos que encontramos la respuesta con otros métodos y no implicaba aislar una persona de todo estímulo de la vida, ¿no? Miras, es un experimento cruel para esos seres humanos y por tanto prohibido. Pero la realidad es cruel, mucho más de lo que podamos a veces imaginar. Y en 1970 salió a la luz el caso real conocido que más se ha aproximado al experimento prohibido. Se trata de Ginny, uno de los sobrenombres más famosos dentro de la psicología. California, año 1970. Sí, en una oficina de servicios sociales entra una mujer casi ciega con una niña que a simple vista parecía tener unos 6 años, de aspecto y forma de andar Ajá, ese es el experimento que decían que era como el Tarzán de la vida real. Dice Ámbar, ya me voy, me tengo que ir. Bueno, gracias, cuídate. Bye, feliz Navidad, disfruta tu descanso, porque vaya, ya debes estar de vacaciones, así que muchas gracias por pasarte, cuídate mucho. Extraño. Los trabajadores del centro se dieron cuenta enseguida de que algo iba mal con esa niña. Resultó que no tenía 6 años, sino 13. Pero apenas pesaba 27 kilos y no llegaba al 1,40 m de estatura. Su comportamiento era completamente extraño. Madre e hija habían entrado allí por error, pero esa casualidad hizo que saliera a la luz el denominado caso Ginny. La gente de servicios sociales empezó a tirar del hilo para ver qué había pasado con esa niña. Resultó que Ginny había tenido la mala suerte de crecer en un hogar abusivo. El padre de la niña era un hombre violento e irónicamente un obseso de la protección de su familia. La madre, por contra, era una mujer sumisa y de poco carácter. Este sujeto estaba convencido de que su hija tenía algún grado de retraso mental y determinó que si no la aislaba del mundo, el mundo se la comería. Su solución fue espeluznante. Cuando Ginny apenas contaba con 2 años, la condujo a uno de los dormitorios de la casa en que vivían, la ató a un orinal y decidió que allí la dejaría el tiempo que aguantase. El tormento duró hasta sus 13 años. Por orden del padre, le proporcionaban el mínimo de cuidados y el mínimo de atención. Cuando no estaba atada a ese orinal, estaba atada dentro de un saco y tumbada en una cuna. No podía mover más que pies y manos. La habitación estaba a oscuras, solo una rendija permitía el paso de luz. Y la casa vivía casi en completo silencio, ya que el padre no toleraba el ruido. Ginny... Pero sinceramente, qué padre tan hijo de pinche madre. Dice, yo aunque sean la 1:54 en mi país favorito, Uruguay, me quedo. Feliz Navidad también tú. El avión, amigo. No es cierto. Pero sí, feliz Navidad a ti también, Ámbar. Cuídate mucho. Muchas gracias por pasarte. Y pues muchas gracias, Brandon. Ya ahorita, avanzamos con esto ya. Allí sentada, apenas escuchaba ningún sonido a lo largo de sus días. La alimentaban solo con papillas, cereales y algún que otro huevo. Y el padre obligaba a darle de comer con prisa para mantener el contacto con ella al mínimo. Estaba convencido de que la niña moriría y no quería que la madre se encariñase. Apenas le dejaban nada para entretenerse en aquella sala oscura y vacía. A veces le permitían manosear algún objeto de la casa. El padre a veces le dejaba la guía de la televisión con muchas de las fotos recortadas. El mundo sensorial de Ginny se limitó prácticamente a eso durante todos esos años. La familia tenía prohibido hablarle. Su único contacto con el lenguaje fue lo poco que oyese de los otros miembros de la familia, o los gritos del padre cuando se enfadaba.
Para mayor escarnio, si Ginny tenía la mala suerte de hacer algún ruido, su padre la golpeaba, y según dicen algunos informes, le ladraba. ¿Por qué le ladraría? Ok. Bueno, pero aún así, entonces no estuvo aislada de estímulos, porque también ese tipo de estímulos también se le conoce como refuerzo. Entonces, al final, tan aislada no estaba. Así pasó toda su infancia hasta los 13 años, cuando su madre, la mujer casi ciega, por fin cogió fuerzas para fugarse con ella. No era una niña a la que hubiesen sacado del mundo real para llevarla a ese pozo. Era una niña para la que ese pozo era el mundo real, el único que conocía. Se dice que Ginny es la niña que Dice, juegas Fornite un día de esto. ha protagonizado la Ya lo realidad hice más alguna aproximada vez, a un experimento prohibido. El de Ginny es un caso dentro de los denominados niños ferales, niños que han crecido fuera de un entorno social normal, siendo el de esta niña el récord en cuanto a tiempo de deprivación. Ginny apenas tuvo estimulación sensorial, se pasó la mayor parte de su infancia inmovilizada hasta que la rescataron, y lo más importante, nadie le proveyó de apego ni le trató de enseñar un lenguaje. No fue el experimento prohibido perfecto, pero sin duda es el caso real que más se le aproxima. Debido a ello, médicos y psicólogos no pudieron evitar preguntarse ¿qué era capaz de hacer y no hacer esta niña? ¿Cuáles eran sus capacidades después de tirarse hasta los 13 años en ese? O sea, se le dio el tratamiento que mejor se le pudo dar, pero la verdad es que mucho no se pudo hacer después. Estado deplorable. El informe más completo con el que se cuenta es la tesis publicada por la doctora Susan Curtis sobre el caso. Esta doctora tuvo el privilegio de poder trabajar con esta niña durante los años posteriores a su rescate, y en cuanto la conoció pudo comprobar que esta niña no había pasado por los hitos normales del desarrollo que se esperan de un niño de su edad. Aunque tenía 13 años, Ginny no caminaba completamente erecta ni podía estirar las piernas ni los brazos. Tenía incontinencia, no sabía masticar, salivaba mucho, escupía sin decoro, y no parecía poder enfocar su vista en cosas lejanas. Eso le daba una apariencia primitiva. Resulta tentador ver este primitivismo como una consecuencia de la vida aislada de la sociedad, como si el aislamiento nos hiciese involucionar. Pero ello no es más que la consecuencia del modo en que la encerraron, atada a un orinal, alimentada con dieta blanda y encerrada en un cuarto pequeño. ¿Te imaginas vivir así? Vaya, una situación muy fea, pero... Vaya, este tipo de abusos también, o sea, lo que yo me cuestiono es, se supone, esto ocurre en Estados Unidos, ¿no? Y se supone que es el país al que todos los países deben aspirar, y les pasan este tipo de cosas bien turbias. ¿Por qué? O sea, ¿qué demonios está pasando ahí? Yo me cuestionaría más, ¿qué onda con su sociedad, que desarrolla este tipo de locuras? También recordemos que ahí pasó la locura esta de desarrollar sectas que hacían que sus integrantes se autofunaran o que hacían cosas bien extremistas. O sea, se supone que son el ejemplo. ¿Qué onda con eso, no? Dice una pregunta, ¿tú conoces la enfermedad de que la piel no crezca? No había escuchado de eso. Qué raro, pero suena loco, ¿no? Porque un compañero de clase tiene eso. Suena curioso, pero nunca había escuchado de eso, ¿eh? Habría que investigar. A pesar de su calvario, Ginny parecía tener ganas de conocer el mundo. Era vívida y curiosa y exploraba incansable todos los sitios a donde la llevaban. En el terreno social había cosas llamativas. Ginny buscaba el contacto humano e incluso violaba el espacio personal. Al principio no parecía distinguir con su conducta entre conocidos y desconocidos, a menudo ni siquiera entre personas y cosas. Se acercaba a la gente que le llamaba la atención, y si tenían algo que le gustaba, lo trataba de coger sin más. No había reglas sociales para ella, pero ello no le impidió establecer vínculos con los cuidadores y profesionales que trabajaron con ella. Por suerte, su capacidad de apego no se había quebrado. Pero Ginny tenía un hábito que le extraía de cabeza. La niña había empezado a desarrollar su sexualidad en ese aislamiento, sin una sociedad que le marcase límites con normas de conducta. Por ello, a veces se autoestimulaba los genitales sin decoro y en público, e incluso a veces trataba que otras personas participasen, incluso desconocidos. También coleccionaba objetos variopintos. También no duden que el padre le haya enseñado a hacer esas cosas. Dice, y no sé qué le puede pasar a tu compañero con esa condición, ¿quién sabe? Pues muy probablemente no es que la piel crezca, es que tal vez tenga un problema con, ¿cómo se llama? Bueno, con que se regenere, pues. Entonces tal vez no puede cicatrizar, entonces solo tiene que cuidarse de los golpes, por así decirlo. Para darse placer. Según Susan Curtis, era algo que hacía difícil sacarla a la calle. Su gestión de las emociones también era curiosa. No vocalizaba ni hacía ruido al llorar, seguramente que por la represión al sonido que le impuso su padre. Cuando se enfadaba, no gritaba, sino que se volvía una silenciosa bola de rabia que escupía, se rascaba y que se autolesionaba. Nada, solo debe cuidarse. Le pasaron algunos tests psicológicos para conocer el grado de su desarrollo cognitivo,
y Uy, estos la muy bajo el situaban de al la mismo pobre nivel chica. que niños de entre 2 y 5 años de edad, a pesar de que tenía 13. Por suerte, en cuanto empezaron a trabajar con ella, este nivel fue creciendo poco a poco. Pero el lenguaje sin duda fue lo más sorprendente de Ginny y lo más estudiado. Cuando la descubrieron, Ginny parecía saber decir poca cosa con su voz aguda. Palabras sueltas y alguna pseudo frase como stop it o no more. Un triste testimonio lingüístico de su secuestro. La niña sabía cuándo se le hablaba, sabía reconocer la voz humana, pero no entendía su contenido. Conocía Claro. algunos nombres como Entonces no era una persona que estuviera realmente aislada, simplemente estaba condicionada debido a la situación que vivió, que era de abuso. Y una persona así es muy difícil de curar. Bueno, tal cual no es cura, ¿saben? Es como tratar de hacer que ese daño no le afecte para poder desarrollar algún tipo de independencia en la vida. Porque al final de eso se trata el desarrollo humano. O sea, lo que buscas es desarrollar y tener los recursos necesarios para que tú puedas vivir independiente, que puedas hacerte tus propias cosas y puedas tomar decisiones que te ayuden a desarrollar, mejorar o tener una vida digna y no cualquiera lo. No, a veces situaciones de abuso pues no te lo permiten. Dice Ámbar, hola, volví. Hola. Ya casi terminamos. como conejo o madre y algunos colores. Claro. Sabía cuándo se le decía no y cuándo alguien le preguntaba algo por la entonación, aunque no entendiese el contenido de la pregunta. Por ello, se tenían que comunicar con ella mediante gestos la mayoría de las veces. Los psicólogos, al encontrarse con un retraso en la adquisición del lenguaje tan grande, vieron una oportunidad única para testar una serie de cuestiones sobre esta capacidad tan humana. ¿Había algo en nuestros cerebros desde nacimiento que nos otorga una especie de protolenguaje a pesar de no estar expuestos a uno? ¿O son todos los elementos del lenguaje una creación cultural? ¿Hay un periodo crítico para adquirir la capacidad de comunicarse mediante el lenguaje o es algo que no tiene fecha de caducidad? Susan Curtis y otros profesionales se propusieron enseñarle el inglés a Ginny. Pero, Suena ¿qué fue lo complicado, que pudieron conseguir? Una de las conclusiones de la tesis de Curtis, tras años de trabajo intentando enseñarle el idioma, contesta a esta pregunta de manera directa. El lenguaje de Ginny está lejos de ser normal. Pero a pesar de las anormalidades, en los aspectos más fundamentales y críticos, Ginny tiene lenguaje. Pero ¿cuáles eran estas anormalidades? No eran pocas. Para empezar, algunas pruebas indicaban que en el cerebro de Ginny el lenguaje estaba donde no se le espera. El lenguaje es una de las funciones cognitivas que en la mayoría de las personas se halla lateralizada en el hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo es la parte language friendly, pero en Ginny estaba en el derecho. Parece como si la falta de estímulo lingüístico en la infancia hubiese hecho que esta parte language friendly hubiese perdido el interés, y cuando llegó el momento de aprender, el lenguaje se desarrolló donde pudo, en donde ya no podía alcanzar todo su esplendor como función cognitiva. Cuando comenzaron a trabajar con ella, lo primero que empezó a adquirir fue vocabulario. Aprendía nuevas palabras con relativa facilidad. Llevaba bien lo de unir signo con concepto, las palabras con las cosas. El problema empezó a llegar con la gramática y la sintaxis, es decir, con otorgarle una estructura regular a lo que decía. Las frases de Ginny eran a menudo caóticas y muchas veces incomprensibles. Claro, solamente podía hablar como podía y regularmente los niños o los infantes solamente se pueden comunicar con, más que con el concepto, con la palabra, les ponen un tipo de, ¿cómo se dice? De sonido representativo, ¿no? Le dan una figura representativa de las cosas. Dice, pi, todos se fueron. No, estamos aquí escuchando la cosa interesante de esto. No te preocupes. Es muy fonética, ya me acordé, es muy fonética. Es, por ejemplo, cuando hablan con un bebé o intentan un bebé comunicarse con mamá o papá, no dicen mamá o papá, dicen, Ana, o nada más hacen ruidos porque buscan desarrollar tratan de comunicar su necesidad por medio de eso. Antes de desarrollar eso, pues lo hace con gritos, con lloros, con quejas, con expresiones. Lleva un buen rato el que terminemos desarrollando oraciones. Y por eso es muy importante que siempre valoren ¿cómo se dice? Es muy importante que valoren mucho los tiempos de educación. O sea, si estás en secundaria, prepa y todo eso, pues ve valorándolos porque son etapas importantes y vitales para tu desarrollo, la verdad. Y no se va a volver a repetir. Y entre más grande, más difícil es que aprendas cosas nuevas. Porque digamos que el cerebro como que se pone
pone más duro, no es tan flexible y te cuesta aprender cosas. Por eso a las personas grandes les cuesta mucho comprender cosas nuevas. No se esperen, simplemente es así. Así es nuestra biología. Dice, estamos chismoseando. ¿Vieron el video del niño que dice papá a una foto de Shrek? No. Yo vi Shrek por siempre, donde decía, grúñeme. Ay, no. Película extraña, la verdad. I will see Mama Saturday. Right. A pesar de que Curtis trató con constancia arreglar esas construcciones caóticas, Ginny nunca manejó correctamente la gramática inglesa. Era como si la niña hubiese inventado sus propias reglas para el lenguaje y le fuese imposible abandonarlas. Hablaba el inglés Ginny. Había mejorado, pero nunca logró aprender la que era su lengua materna. El caso Ginny no es el experimento prohibido perfecto, ya que no solo estuvo aislada y deprivada, sino también maltratada. No podemos discernir si las carencias en su desarrollo se debían a la falta de estimulación ambiental, a factores como la malnutrición o el abuso, o a si padecía algún tipo de discapacidad de base. Por ello, las conclusiones que se atrevieron a sacar los profesionales que trabajaron con ella son escasas. Por lo general se acepta el caso Ginny como un apoyo a la hipótesis de la existencia de un periodo crítico para adquirir la capacidad de comunicarse mediante lenguaje. Un periodo durante la infancia fuera del cual luego es difícil interiorizar las reglas para empezar a usar un primer lenguaje. En cuanto a la interiorización de las reglas sociales, Ginny hizo grandes avances después de su rescate y logró adaptarse a una vida más o menos normal. Pero su desarrollo cognitivo siempre quedó por debajo de la media. Poco se sabe más sobre su vida. La suerte le volvió a abandonar. Su madre trató de recuperar la custodia e impidió que Susan Curtis y otros profesionales siguieran trabajando con ella. Los avances de Ginny se estancaron y el seguimiento de su vida se detuvo. Algunas fuentes indican que a día de hoy sigue viva y cuidada en alguna residencia de Estados Unidos. Ginny no fue el experimento prohibido perfecto, pero es un caso que habla a favor de lo indispensable que es contar con una infancia plena para dar forma al ser humano. También plantea infinitas preguntas como ¿cómo seríamos como especie si no hubiésemos desarrollado el lenguaje? Si en lugar de por lenguaje hablado nos comunicásemos exclusivamente por otros medios o no nos comunicásemos en absoluto, ¿cómo sería entonces nuestro pensamiento y por tanto nuestra historia como especie? Hasta aquí este vídeo sobre el caso Ginny y el experimento prohibido. Antes de acabar, recuerda que si quieres apoyar el canal, ahora puedes hacerlo llevándote a casa esta lámina que te recuerda todos los días que piensas con un trozo de carne. Y si quieres seguir conociendo las historias más curiosas que nos enseñan cómo somos, no olvides suscribirte al canal. Ok. Me espantó ese cambio de música tan repentino. Dije, ¿qué? ¿Qué está pasando? Valentina, hola, ya estamos terminando. Y bueno, pues sí, muy interesante video. La neta, siempre disfruten y vivan cada etapa de su vida al máximo. Aprendan todo lo que tengan que aprender. Porque después ya todo te lo cobran. Ya es ya nada más esperan que des resultados y etcétera. Así es como, qué horrible. Y luego pagar impuestos. Así que es como de, oh no. ¿Por qué me pasa esto? Aún así, pues, interesante video, muy importante, cuidar nuestras etapas de desarrollo y siempre disfrutar nuestros primeros años al máximo. Como les digo, disfruten mucho, aprendan todo lo que puedan y nunca es tarde para aprender, pero te va a costar más. Si eres una persona que no supera los 20 años, aprende un idioma nuevo, platica en otros idiomas, desarrolla, no sé, el dibujo y cosas de esas, porque después va a ser más cómodo. Así que disfrútenlo. Y bueno, Antroporama, muchas gracias por tu contenido. La verdad, muy interesante, bien editado, bien guionado. A eso hay que aspirar en la creación de contenido. Y bueno, si crees que estoy haciendo mal uso de tu contenido, mandas un mensaje para que lo borre de inmediato, sin excusas ni pero.